En el pequeño pueblo de San Gabriel, enclavado en el corazón de la campiña italiana, la iglesia de Santa María de las Lamentaciones era más que un lugar de culto. Era el alma de la comunidad. Sus campanas resonaban al amanecer y al atardecer, marcando el ritmo de la vida cotidiana. Construida en el siglo XVII, la iglesia era famosa por su majestuoso altar barroco y un fresco en el techo que representaba la Asunción de la Virgen. Los turistas acudían para admirar su arquitectura, pero para los lugareños era un refugio espiritual. El sacerdote de la iglesia, padre Lorenzo Bellini, era una figura central en San Gabriel. A sus 52 años, Lorenzo era conocido por su voz profunda, su presencia imponente y su dedicación inquebrantable a su comunidad. Durante más de 2 décadas, había sido un confesor y guía espiritual para los habitantes del pueblo. Su porte solemne y su habilidad para hablar con pasión en sus sermones lo habían convertido en una figura respetada, casi venerada. Sin embargo, tras la fachada de devoción y autoridad espiritual, Padre Lorenzo guardaba un secreto que lo consumía lentamente. Su vida estaba marcada por un pasado oscuro que nadie en San Gabriel sospechaba. Este secreto comenzaría a desmoronarse la mañana del 15 de mayo, cuando el cuerpo del sacerdote fue encontrado sin vida frente al altar mayor de la iglesia. El descubrimiento fue hecho por Giulia Conti, una mujer de 34 años, que trabajaba como sacristana en Santa María de las Lamentaciones. Giulia había llegado temprano para preparar la iglesia para la misa matutina, pero en lugar del habitual silencio sagrado, fue recibida por una escena espeluznante. Padre Lorenzo estaba tendido de espaldas, con los brazos extendidos como si hubiera sido crucificado. Su sotana estaba empapada en sangre, que formaba un charco oscuro bajo su cuerpo. Giulia gritó, su voz resonando en las bóvedas de la iglesia, y corrió hacia la plaza para pedir ayuda. La noticia del asesinato se propagó rápidamente por el pueblo. Los fieles que acudían a la misa quedaron horrorizados al enterarse de que su sacerdote había sido brutalmente asesinado. Pronto, la policía local llegó al lugar, encabezada por el inspector Marco Ricci, un hombre meticuloso y reservado conocido por su habilidad para resolver casos complicados. Ricci, junto con su equipo, selló la escena del crimen e inició una investigación que pronto revelaría que la muerte de Padre Lorenzo era solo el comienzo de una oscura serie de revelaciones. El equipo forense comenzó a trabajar en el altar. La escena estaba impregnada de símbolos religiosos, lo que llevó a Ricci a sospechar que el asesinato podría tener un significado ritual. El arma homicida, una daga antigua con grabados en latín, había sido abandonada en el pecho de Lorenzo. A primera vista, parecía un objeto litúrgico, pero los grabados no correspondían a los utilizados en los rituales de la iglesia. Mientras los técnicos tomaban fotografías y recolectaban pruebas, Ricci interrogó a Giulia, quien estaba visiblemente conmocionada. Ella explicó que había trabajado con Padre Lorenzo durante 10 años y que nunca había sospechado nada extraño en su comportamiento. Era un hombre estricto pero justo. Tenía un carácter fuerte, pero siempre estaba dispuesto a escuchar, dijo Giulia, su voz temblando. Cuando Ricci le preguntó si Lorenzo tenía enemigos, Giulia negó con la cabeza. Todo el pueblo lo respetaba. Si alguien le tenía rencor, no era de aquí. Sin embargo, una revisión preliminar de los registros de la iglesia reveló una lista de personas que habían tenido desacuerdos recientes con Lorenzo. Entre ellos estaba Andrea Mancini, un empresario local cuya solicitud para construir un complejo turístico en terrenos de la iglesia había sido rechazada. Andrea era conocido por su temperamento explosivo
y su rencor hacia quienes se interponían en su camino. Otro nombre en la lista era el de Francesca Moretti, una mujer mayor que había tenido un enfrentamiento público con Lorenzo durante un sermón. Francesca lo acusó de ser hipócrita, insinuando que no practicaba lo que predicaba. Aunque los detalles del conflicto eran vagos, Richie sospechó que podría haber algo más detrás de las palabras de Francesca. A medida que avanzaba el día, más detalles comenzaron a emerger. Un examen preliminar del cuerpo reveló que Lorenzo había muerto entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Además de la herida mortal en el pecho, tenía marcas en las muñecas, como si hubiera estado atado antes de ser asesinado. Esto sugería que su muerte no había sido un acto impulsivo, sino un asesinato planeado cuidadosamente. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Algunos decían que Lorenzo había sido víctima de una conspiración satánica, mientras que otros sugerían que su muerte estaba relacionada con un escándalo dentro de la iglesia. Pero la verdad era aún más inquietante. Esa noche, mientras Richie revisaba los documentos personales de Lorenzo en la sacristía, encontró un sobre cerrado con la inscripción «Confesión», para ser abierta en caso de mi muerte. El sobre contenía una carta escrita a mano, en la que Lorenzo revelaba un secreto que había mantenido oculto durante décadas. En ella, confesaba haber estado involucrado en un evento trágico en su juventud, un evento que lo había perseguido hasta el presente. Sin embargo, la carta no daba detalles específicos, solo mencionaba un nombre: Matteo Ferraro. El descubrimiento dejó a Richie con más preguntas que respuestas. ¿Quién era Matteo Ferraro? ¿Qué conexión tenía con la muerte de Lorenzo? Y, lo más importante, ¿había regresado este hombre para ajustar cuentas? Mientras la noche caía sobre San Gabriel, Richie sabía que apenas estaba arañando la superficie de un caso que desenterraría los secretos más oscuros de la iglesia y su comunidad. La pregunta ya no era solo quién había matado a Lorenzo, sino por qué y qué verdad devastadora estaba a punto de salir a la luz. El descubrimiento de la carta con el nombre de Matteo Ferraro abrió una nueva línea de investigación que el inspector Marco Ricci estaba decidido a seguir. Pero el misterio solo parecía profundizarse. Ricci pidió al equipo forense que revisara minuciosamente los archivos y documentos personales de Lorenzo en busca de más pistas. Mientras tanto, decidió entrevistar a las personas que habían estado más cerca del sacerdote, esperando encontrar un hilo que conectara los eventos actuales con el enigmático nombre de Matteo. El primer interrogatorio fue con Andrea Mancini, el empresario local que había tenido roces con Lorenzo. Andrea llegó a la comisaría con una actitud desafiante, sus ojos oscuros llenos de sospecha hacia la policía. Padre Lorenzo era un obstáculo para el progreso de este pueblo, declaró Andrea cruzándose de brazos. Pero eso no significa que yo lo haya matado. ¿De verdad creen que haría algo tan primitivo? Richie mantuvo su tono profesional, pero su mirada penetrante no dejó de analizar cada detalle. ¿Dónde estaba entre la medianoche y las 3 de la madrugada? Preguntó. En mi casa. Mis vecinos pueden confirmarlo. Estaba trabajando en los planos de mi proyecto, como siempre, respondió Andrea con firmeza. Aunque su coartada parecía sólida, Richie tomó nota de la hostilidad de Andrea hacia Lorenzo. Si bien no lo consideraba aún un sospechoso principal, estaba claro que el empresario tenía motivos para resentir al sacerdote. El siguiente en la lista era Francesca Moretti, la anciana que había tenido un altercado con Lorenzo durante uno de sus sermones. Francesca llegó al interrogatorio con un andar lento, pero una actitud enérgica. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Ese hombre no era un santo, dijo sin rodeos.
Hablaba de redención, pero no podía redimirse a sí mismo. Ricci levantó una ceja, intrigado. «¿Qué quiere decir con eso, señora Moretti?» Francesca suspiró, como si estuviera soltando un peso que había cargado durante años. «Lorenzo y yo crecimos juntos en este pueblo. Antes de convertirse en sacerdote, era solo un joven como cualquier otro, con sus pecados y errores. Pero uno de esos errores fue demasiado grande como para ignorarlo». Cuando Ricci la instó a continuar, Francesca vaciló. Hace más de 30 años, Lorenzo estaba involucrado en un incidente con un muchacho llamado Matteo Ferraro. No sé todos los detalles, pero sé que algo terrible ocurrió. Después de eso, Lorenzo se fue del pueblo por un tiempo. Cuando regresó, era un hombre diferente, como si algo lo estuviera atormentando. El nombre de Matteo volvía a surgir, y con él, una conexión que parecía estar en el corazón del asesinato de Lorenzo. Ricci decidió investigar los registros del pueblo para buscar cualquier información sobre Matteo Ferraro. Lo que encontró fue perturbador. Matteo había desaparecido misteriosamente hace más de 3 décadas, cuando tenía solo 18 años. Su desaparición nunca se había resuelto, y aunque algunos creían que había huido del pueblo, otros sospechaban que algo más siniestro había ocurrido. El inspector pidió ayuda a Luca Berardi, un joven oficial con habilidades en investigación digital, para rastrear cualquier rastro de Matteo. Luca, después de horas de trabajo, descubrió algo sorprendente. Un artículo de un periódico regional de hace 35 años mencionaba un altercado entre Matteo y Lorenzo en una fiesta local. Según el informe, los dos jóvenes habían tenido una pelea violenta que terminó con Matteo dejando la escena herido. Este fue el último momento en que alguien vio a Matteo con vida. Ricci no podía ignorar la conexión. Decidió buscar a cualquier persona que hubiera conocido a Matteo en aquel entonces. Su investigación lo llevó a Rosa Ferraro, la hermana menor de Matteo, quien todavía vivía en San Gabriel. Rosa, ahora una mujer de mediana edad, lo recibió con desconfianza, pero accedió a hablar. «Matteo era un chico lleno de vida», dijo Rosa, su voz cargada de emoción. «Siempre estaba soñando con dejar este pueblo, pero todo cambió después de esa pelea con Lorenzo. Nunca volvió a casa esa noche. Mi madre murió sin saber qué le pasó, y yo he vivido con esa incertidumbre toda mi vida». Ricci notó la intensidad en las palabras de Rosa y la tristeza en su mirada. «¿Cree que Lorenzo tuvo algo que ver con su desaparición?», preguntó con cautela. Rosa apretó los labios, como si estuviera conteniendo una avalancha de emociones. «No tengo pruebas, pero siempre lo sospeché». Lorenzo cambió después de esa noche. Se volvió distante, como si cargara un peso demasiado grande para llevar. Mientras tanto, en el laboratorio forense, los técnicos analizaban el arma homicida. La daga antigua tenía grabados en latín que decían «Ad veritatem per crucem», a la verdad a través de la cruz. Además encontraron huellas dactilares parciales, pero estas no coincidían con ninguna de las registradas en la base de datos criminal. Sin embargo, en el mango de la daga había algo más: rastros de sangre seca que no pertenecían a Lorenzo. Esto sugería que el arma había sido utilizada antes, posiblemente en un acto violento relacionado con el pasado de Matteo. La tensión en el caso aumentaba, y Ricci sabía que necesitaba respuestas rápidas. Decidió regresar a la iglesia para inspeccionar nuevamente el altar y la sacristía. Mientras examinaba una de las estanterías, encontró un compartimento oculto que contenía varios objetos personales de Lorenzo. Entre ellos había un diario, escrito en una caligrafía apretada y casi ilegible.
Richie pasó horas descifrando las entradas del diario. Las páginas revelaban los pensamientos más íntimos de Lorenzo, incluyendo referencias crípticas a un pecado imperdonable y a un pacto roto. Pero una entrada en particular llamó la atención de Richie. Estaba fechada un año antes del asesinato y decía: «He vivido demasiado tiempo con este peso. Mateo me visita en mis sueños, y cada noche su rostro me exige justicia. El tiempo de la verdad se acerca». La mención de Mateo en el diario confirmó que Lorenzo estaba profundamente afectado por lo ocurrido hace décadas. Richie comenzó a considerar la posibilidad de que el asesinato de Lorenzo fuera un acto de venganza. Pero la pregunta seguía siendo: ¿quién había llevado a cabo el crimen? Y más importante aún, ¿qué le había pasado realmente a Mateo? Esa noche, mientras el inspector reflexionaba sobre las piezas del rompecabezas, recibió una llamada urgente de Luca Berardi. Había encontrado algo más en los registros digitales: una cuenta de correo electrónico inactiva asociada al nombre de Mateo Ferraro. Aunque no había actividad reciente, Luca logró rastrear una dirección IP vinculada a un lugar en las afueras de San Gabriel. Richie decidió investigar personalmente, con la esperanza de encontrar la clave para resolver no solo el asesinato de Lorenzo, sino también el misterio que había atormentado al pueblo durante más de 30 años. Mientras Richie conducía por las sinuosas carreteras hacia la dirección en cuestión, la sensación de que estaba a punto de desenterrar algo profundamente perturbador se hacía más fuerte. La verdad estaba cerca, pero ¿a qué costo? La dirección vinculada a la antigua cuenta de Mateo Ferraro llevaba a una casa aislada en las afueras de San Gabriel, un lugar rodeado de densos bosques y un aire de abandono. La vivienda, una estructura de piedra con el techo parcialmente derrumbado, parecía haber estado deshabitada durante años. Sin embargo, algo en el ambiente hizo que el inspector Marco Ricci se sintiera inquieto. Las ventanas estaban rotas y las malezas crecían sin control alrededor de la entrada, pero había huellas frescas en el camino de tierra que llevaba a la casa. Richie estacionó su coche policial a una distancia prudente y avanzó con cautela. Llevaba una linterna en una mano y su pistola en la otra, preparado para cualquier eventualidad. La puerta principal estaba cerrada, pero no asegurada. Al empujarla, ésta se abrió con un chirrido que resonó en el interior oscuro. El olor a humedad y a madera podrida llenó sus sentidos, y cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera bajo sus pies. La primera habitación que inspeccionó parecía haber sido una sala de estar en otro tiempo. Había muebles viejos cubiertos de polvo y una chimenea llena de escombros. Sobre una mesa desvencijada, Richie encontró una pila de papeles amarillentos y fotografías desgastadas. En las fotos, reconoció al joven Mateo Ferraro, de cabello oscuro y sonrisa amplia, junto a una mujer que debía ser su hermana, Rosa Ferraro. También había una imagen que lo dejó helado. Mateo, junto a un joven, Lorenzo Bellini, mucho antes de que éste se convirtiera en sacerdote. En otra habitación, encontró algo aún más inquietante. Una pared estaba cubierta de recortes de periódicos y notas escritas a mano. Había titulares sobre la desaparición de Mateo, referencias al ascenso de Lorenzo dentro de la iglesia, e incluso recortes recientes sobre la muerte de este último. Las notas incluían preguntas obsesivas como ¿por qué lo dejó impune? Y ¿dónde está la justicia para Mateo? Richie fotografió todo con su teléfono y continuó explorando. En el sótano, descubrió una pequeña habitación que parecía haber sido utilizada recientemente. Había una cama improvisada, botellas de agua vacías y un cuaderno lleno de garabatos y dibujos perturbadores, muchos de los cuales mostraban cruces invertidas y figuras humanas ensangrentadas.
Esto sugería que alguien había estado viviendo allí, posiblemente vigilando a Lorenzo y planeando su muerte. Mientras procesaba esta información, Ricci recibió una llamada de Luca Berardi, el joven oficial que lo asistía en el caso. «Inspector, hemos encontrado algo importante en los registros forenses», dijo Luca con tono urgente. La sangre seca en la daga coincide con una muestra de ADN tomada del cepillo de dientes de Matteo Ferraro, proporcionado por su hermana Rosa. Ricci quedó atónito. Esto significaba que la daga que mató a Lorenzo también había estado en contacto con Matteo, lo que confirmaba una conexión directa entre los dos casos. Pero ¿cómo era posible si Matteo había desaparecido hace más de 30 años? ¿Podría estar vivo o alguien más estaba utilizando esta conexión para vengarlo? Regresó rápidamente al pueblo para confrontar a Rosa. Cuando llegó a su casa, la encontró en la cocina, lavando platos con movimientos mecánicos. Al verla, Rosa dejó caer un vaso, que se hizo añicos contra el suelo. «¿Qué sucede, inspector?», preguntó, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Ricci no perdió tiempo. «Rosa, encontramos la sangre de Matteo en el arma que mató a Lorenzo. Esto no es una coincidencia. Necesito saber todo lo que recuerdas de la noche en que tu hermano desapareció». Rosa parecía tambalearse, como si un peso invisible la estuviera aplastando. «Ya le dije todo lo que sé. Matteo nunca volvió esa noche», murmuró, pero su tono sugería que no estaba diciendo toda la verdad. Ricci avanzó un paso más cerca. «Rosa, si sabe algo más, ahora es el momento de decirlo. No solo estamos investigando la desaparición de Matteo, sino también el asesinato de Lorenzo. Y la evidencia sugiere que están conectados». Finalmente, Rosa rompió en llanto. «Siempre lo supe», gritó, cubriéndose el rostro con las manos. Sabía que Lorenzo tenía algo que ver con la desaparición de Matteo, pero nunca tuve pruebas. Mi madre siempre dijo que alguien en la iglesia lo estaba encubriendo. Rosa confesó que, años después de la desaparición de Matteo, encontró una carta anónima en su buzón. La carta decía: «Tu hermano pagó por sus pecados. Lorenzo sabe la verdad». Aunque nunca pudo confirmar su autenticidad, Rosa había guardado la carta como una prueba de sus sospechas. Ricci pidió la carta, que resultó tener una caligrafía similar a la de Lorenzo en su diario. Esto reforzaba la teoría de que Lorenzo sabía más de lo que había confesado en sus escritos. Sin embargo, el inspector seguía enfrentándose a la misma pregunta sin respuesta. ¿Quién había matado al sacerdote? ¿Y por qué? Esa misma noche, mientras revisaba nuevamente el diario de Lorenzo, encontró una entrada que parecía referirse a un lugar específico. Decía: «El agua guarda los secretos que no pude enterrar en la tierra». Ricci recordó que en San Gabriel había un antiguo pozo junto a la iglesia, uno que había sido sellado hacía décadas. Decidió inspeccionarlo personalmente al día siguiente. Con la ayuda de un equipo de arqueología forense, Ricci supervisó la apertura del pozo. Al principio, solo encontraron escombros y restos de objetos antiguos, pero después de horas de trabajo, los expertos desenterraron algo que cambió el rumbo de la investigación: un cráneo humano. El cráneo estaba dañado, como si hubiera sido golpeado violentamente antes de ser arrojado al pozo. Los forenses pronto confirmaron que pertenecía a Matteo Ferraro. La causa de la muerte fue un traumatismo contundente, y las marcas en el cráneo coincidían con la daga utilizada para matar a Lorenzo. Ricci estaba más cerca que nunca de la verdad, pero aún quedaba una pieza clave por resolver. ¿Quién había decidido vengar a Matteo después de tantos años? ¿Y cómo había llegado la daga, vinculada tanto al pasado como al presente, a las manos del asesino de Lorenzo?
Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, recibió una llamada que lo dejó helado. Un testigo anónimo había dejado un mensaje en la estación de policía. Sé quién mató a Lorenzo, pero él no es el único que debe pagar. El mensaje estaba firmado con las iniciales MF. El mensaje anónimo firmado con las iniciales MF desató una oleada de especulaciones en la mente del inspector Marco Ricci. ¿Estaba Mateo Ferraro realmente vivo, desafiando toda lógica y las pruebas forenses? ¿O alguien estaba utilizando su nombre para ajustar cuentas pendientes? La conexión entre el pasado y el presente parecía estar al borde de revelarse, pero cada paso hacia la verdad traía consigo nuevas preguntas. Ricci decidió utilizar la información del mensaje para tender una trampa. Organizó una conferencia de prensa en la plaza central de San Gabriel, anunciando públicamente el hallazgo de los restos de Mateo en el pozo junto a la iglesia. En su discurso, insinuó que nuevas pruebas podrían implicar a alguien en su muerte, con la esperanza de provocar una reacción del asesino de Lorenzo o de cualquier cómplice relacionado con Mateo. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad instaladas alrededor de la iglesia, Ricci notó algo peculiar. Una figura encapuchada había merodeado cerca del lugar del crimen durante varias noches, antes del asesinato de Lorenzo. Aunque las imágenes eran borrosas, la altura y la complexión del individuo coincidían con alguien conocido. Rosa Ferraro, la hermana de Mateo. Ricci no perdió tiempo. La mañana siguiente, llegó a la casa de Rosa con un equipo de oficiales y una orden de registro. Rosa, visiblemente nerviosa, trató de mantener la calma mientras Ricci y su equipo inspeccionaban la vivienda. Fue en un pequeño sótano donde encontraron una evidencia crucial. Una bolsa de tela que contenía ropa ensangrentada, un par de guantes de cuero y una copia exacta de la llave de la iglesia. Rosa se derrumbó al ser confrontada. «¡Yo no lo maté!», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Pero sí fui a la iglesia esa noche. Quería confrontarlo. Quería que confesara lo que le hizo a mi hermano». Ricci mantuvo la calma mientras Rosa explicaba su versión. «Llegué a la iglesia, alrededor de la medianoche. Lorenzo estaba en el altar, rezando. Me acerqué y le exigí respuestas, pero se negó a hablar. Lo único que me dijo fue: «Dios ya me ha juzgado». Eso me enfureció, pero antes de que pudiera hacer algo, escuché pasos en la sacristía. Me asusté y me escondí. No vi quién entró, pero cuando salí, Lorenzo ya estaba muerto. La confesión de Rosa aclaraba parte de la cronología, pero no resolvía el misterio del asesino. Ricci estaba convencido de que Rosa sabía más de lo que decía, pero decidió liberarla temporalmente bajo vigilancia, esperando que cometiera un error que pudiera incriminarla o revelar al verdadero culpable. Mientras tanto, los análisis forenses de la ropa ensangrentada encontrada en la casa de Rosa revelaron algo inesperado. La sangre pertenecía a Mateo, no a Lorenzo. Esto significaba que la ropa había estado almacenada durante décadas, probablemente desde la desaparición de Mateo. Esto llevó a Ricci a formular una nueva teoría. Lorenzo no había actuado solo en la muerte de Mateo. ¿Podría haber habido un cómplice que ahora estaba buscando venganza? Ricci revisó los registros de la iglesia en busca de alguien que hubiera trabajado estrechamente con Lorenzo en el pasado. Un nombre llamó su atención: Padre Emilio Grimaldi, un sacerdote retirado que había servido como mentor de Lorenzo cuando era joven. Ricci localizó a Emilio en un monasterio remoto y lo interrogó sobre la relación entre Lorenzo y Mateo. Emilio, un hombre de avanzada edad con una voz temblorosa, inicialmente negó saber algo relevante, pero ante la insistencia de Ricci, finalmente confesó. Lorenzo me contó lo que ocurrió esa noche. Mateo lo confrontó por una deuda personal.
un asunto relacionado con una mujer. Discutieron, y Lorenzo lo golpeó con una herramienta del altar. Fue un accidente, o al menos eso decía Lorenzo. Estaba aterrorizado. Me pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Emilio admitió que había ayudado a Lorenzo a arrojar el cuerpo de Mateo al pozo y a mantener el secreto durante décadas. Aunque esto resolvía el misterio de la desaparición de Mateo, Richie aún tenía que identificar quién había matado a Lorenzo. Emilio, ahora frágil y arrepentido, juró que no había tenido contacto con Lorenzo en años y que no sabía nada sobre su asesinato. La clave final llegó de manera inesperada. Luca Berardi, el joven oficial encargado de la vigilancia electrónica, rastreó un correo electrónico enviado desde una cuenta anónima al ordenador de la parroquia de Santa María de las Lamentaciones días antes del asesinato de Lorenzo. El correo contenía un mensaje simple pero inquietante. El juicio divino está cerca. El rastro del correo llevó a Richie a un cibercafé en un pueblo cercano. Los registros del local identificaron al remitente como Giulia Conti, la sacristana que había descubierto el cuerpo de Lorenzo. Richie la confrontó inmediatamente. Al principio Giulia negó todo, pero cuando Richie le mostró las pruebas, su fachada se desmoronó. «Lo hice por Mateo», gritó, sus ojos llenos de rabia y lágrimas. Lorenzo no merecía seguir viviendo después de lo que le hizo. Giulia confesó que había descubierto la verdad sobre Mateo mientras organizaba los archivos de la iglesia meses atrás. Encontró la carta anónima que Rosa había recibido y documentos que conectaban a Lorenzo con la desaparición de Mateo. Después de años trabajando para él y creyendo en su santidad, su fe se transformó en odio. La noche del asesinato, Giulia ingresó a la iglesia con la llave duplicada que había obtenido mientras limpiaba la sacristía. Confrontó a Lorenzo en el altar y, tras una breve discusión, lo apuñaló con la daga que había encontrado entre los objetos antiguos del almacén de la iglesia. «No fue un asesinato», insistió Giulia mientras era esposada. «Fue justicia. Él merecía pagar por lo que hizo». El caso llegó a su fin con la condena de Giulia Conti. Fue sentenciada a 25 años de prisión por asesinato premeditado, aunque muchos en el pueblo la consideraban una heroína por sacar a la luz los pecados ocultos de Lorenzo. Emilio Grimaldi también fue condenado por encubrimiento y profanación de un cadáver, aunque debido a su avanzada edad, cumplió su sentencia bajo arresto domiciliario. La iglesia de Santa María de las Lamentaciones cerró sus puertas indefinidamente. El altar, una vez símbolo de fe y redención, ahora era recordado como el lugar donde se desmoronó una comunidad y donde las sombras del pasado finalmente salieron a la luz.